donde aparentemente Luisa María Alcalde va a ser la futura dirigente de Morena. ¿Quién le hizo caso a Luisa María Alcalde? No le hizo caso absolutamente nadie. El discurso que pudo haber pronunciado no lo reflejó absolutamente nadie. El discurso central lo pronunció y el de mayor difusión que recibió el de Andy López Beltrán, que entre otras cosas dijo, hay la garantía de que el legado y la herencia política de López Obrador, de este padre fundador, seguirá aquí vigente. Entonces, muy buena tu pregunta, Paco. La gran interrogante a nivel nacional es si efectivamente México tendrá una presidenta de la República al 100% o simplemente se dedicará a administrar, será una mera administradora de la presidencia. A Andy le dan el control de lo más valioso de Morena, que es su estructura electoral. Claro, claro. O sea, el secretario de organización. Estamos justo a 8 días de que López Obrador entregue, entre comillas, el poder a Claudia Sheinbaum, el final del sexenio. La gran pregunta es si dentro de 8 días va a haber realmente un cambio de poder o también vamos a estar frente a otra farsa, donde quien seguirá mandando es el señor Andrés Manuel López Obrador. Y aquí en estos días ha habido una clara señal de que así será. El nombramiento de su hijo, Andy López Beltrán, ocupando una de las secretarías y uno de los cargos más importantes dentro de Morena. Nada más veamos y revisamos cómo se llevó a cabo la ceremonia o el evento donde aparentemente Luisa María Alcalde va a ser la futura dirigente de Morena. ¿Quién le hizo caso a Luisa María Alcalde? No le hizo caso absolutamente nadie. El discurso que pudo haber pronunciado no lo reflejó absolutamente nadie. El discurso central lo pronunció y el de mayor difusión que recibió el de Andy López Beltrán, que entre otras cosas dijo, hay la garantía de que el legado y la herencia política de López Obrador, de este padre fundador, seguirá aquí vigente. Entonces, muy buena tu pregunta, Paco. La gran interrogante a nivel nacional es si efectivamente México tendrá una presidenta de la República al 100% o simplemente se dedicará a administrar, será una mera administradora de la presidencia. Yo te la contesto en minuto y medio. No es estadista, no va a ser estadista. O sea, eso te lo firmo. ¿Por qué? Un estadista no hace mañaneras. Un estadista no esconde su pobreza viviendo en un palacio. ¿Ok? Entonces, cuando una no estadista o un no estadista hace conferencias mañaneras para tapar todo lo malo y decir que México es un Shangri-La, no es estadista. Entonces, yo estoy seguro que no es estadista Claudia Sheinbaum. Simplemente por copiar las mañaneras y por vivir en un palacio que no le corresponde vivir, diciendo que Los Pinos era suntuoso. Ojo. Yo quisiera hacer dos reflexiones en esto. La primera es a los abogados. Con esto que vimos ahorita de la votación, de la reforma judicial, y con este fenómeno, que pues es un hecho que ya habías hablado de Beatriz sobre la militarización, ¿hay posibilidad de que un juez en retiro, un juez con licencia, un militar, un general con licencia, pueda ser juez? Si es abogado, sí. Sí. No hay limitación. No. Es que los requisitos son de risa. ¿Sí? No hay ningún aprecio por trayectoria, experiencia, nada. Es simplemente rellenarlo a como dé lugar. Claro, incluso en alguna mañanera el presidente se atrevió a decir que no era necesario ser abogado. Es decir, que lo contemplaron. Sí, lo llegó a contemplar. Lo contemplaron. Es decir, que cualquiera podría tener acceso a ser juez o magistrado. ¿No dijo que era facilísimo sacar petróleo? Sí, era cavar un hoyito. Cavas un hoyito y sale petróleo. Sí. Y la segunda reflexión, también en el sentido de lo que decía Beatriz, que es bien importante, es que a Andy le dan el control de lo más valioso de Morena, que es su estructura electoral. Claro, claro. O sea, el secretario de organización, y lo platico rápidamente. Morena, como se forma, se hace un movimiento primero,
Pero acuérdense que nosotros como secretarios del gobierno legítimo yo tenía, además de estar molestando a Cárcel cada vez que dijera algo, yo tenía a mi cargo 3 estados, Jalisco, Colima y Nayarit. Entonces yo tenía que ir en las semanas, todas las semanas, a Jalisco, a Colima o a Nayarit y recorrer los municipios y formar los comités de promoción del gobierno legítimo. Fíjate. Estos comités de promoción del gobierno legítimo fueron evolucionando a través del tiempo y cuando Morena se convierte en partido político, se convierten en los comités electorales estatales. Hay muchas pugnas porque cuando eso Morena, cuando Andrés lo anuncia, mucha gente del PRD se viene a Morena y se meten a participar en los comités que eran de ciudadanos y quedan ahí. Por eso Morena tiene tanto conflicto cuando estaba formando sus comités. Pero la estructura es tan grande y tan fuerte, eso sí hay que reconocerlo, que este cuate que fue senador, se me ve el nombre, era el que controlaba esa estructura. Y la estructura es tan perfecta, debo decirlo, yo le puedo estar mandando un mensaje con mi celular al titular del comité de Rosa Morada Nayarit, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Ya repartiste el periódico Regeneración? ¿Ya te reuniste para terapear a tu comité sobre el tema que quieras? Entonces, y esa es información bajo llave en Morena. Ese padrón no lo maneja cualquier persona. ¿A quién se lo están dando? A Andy. O sea, el oro se lo heredaron a Andy. Sí. A ver, Sí, adelante. lo que nos está diciendo Mario es lo que yo siempre he venido afirmando. Este es una dictadura de partido. El partido es el que va a gobernar, por lo que me está diciendo. Entonces, pues yo, con todo respeto, sigo pensando en que puede iluminarse la presidenta electa. ¿Por qué? Porque los mexicanos no somos los venezolanos, ¿eh? Que quede claro. Fíjese, Javier, que además de lo que usted dice, que efectivamente tendremos una dictadura de partido, lo que está diciendo Mario, además, esto significa que efectivamente el control del aparato político no lo va a tener Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México. La va a tener el hijo del presidente, que además en este evento donde fue ungido le gritaba la gente de Morena, presidente, presidente. Es decir, ya están hablando de Andy para que sea el candidato a la presidencia en el 2030. Sí. Pero entonces, aquí, el margen de maniobra que va a tener Claudia Sheinbaum, políticamente hablando, va a ser mínimo. Porque lo comentábamos el otro día, Carlos, diputados, senadores, gobernadores y la estructura electoral de Morena va a estar bajo el control del obradorato, de los dueños de esta gran empresa electoral que se llama Morena. Entonces una cosa interesante. Ahora, más interesante es que Sheinbaum haya repetido ya en varias ocasiones que habrá división y separación entre Morena y el gobierno. Dijo, aquí ya no será lo mismo, pero aclaremos una cosa. ¿Quién es en este momento la dirigente nacional de Morena? Luisa María Alcalde. ¿Y quién es en este momento todavía Luisa María Alcalde? La secretaria de Gobernación. Entonces, bueno, una mentira más, una farsa más, ¿no? Pues yo disiento en algo contigo, a ver, Beatriz, que es que el nuevo gobierno, a diferencia del cambio de estafeta en 18, finales de 18, en que por mucho que se quejaran de los gobiernos neoliberales, había un país con reservas, con recursos, con fondos, con fideicomisos, etcétera,
y una economía que empezaba a dar muestras de que, por ejemplo, la reforma energética iba a generar resultados, de que con todos sus temas el Seguro Popular tenía una cobertura bastante amplia, casi 50 millones de mexicanos, etcétera. Entonces, esta posibilidad que tenían, digamos, de maniobrar y empezar con esta simulación de gobierno, yo veo muy complicada la situación de Sheinbaum el martes que viene. Yo apuntaba aquí, entre otros, que temas como salud, pensiones, energía, seguridad y educación son temas que están con el cartucho de dinamita, como decía nuestro amigo Arzúa, con el cartucho de dinamita prendido. Sí. O sea, no tienen mucho margen de maniobra y los recursos y los fondos y las reservas ya no existen. Claro. Les pongo un ejemplo que luego se pierde de vista, nada más uno para ponerlo. Cuando les entregaron el control del sector energético, la CFE generaba ganancias. En 2018 CFE tenía números negros. Bueno, ahora se encargaron de que todas tengan números rojos. Y Mario seguramente se conoce mejor las cifras que yo. Mi punto es que ese margen de maniobra para administrar el país no va a ser el que tuvieron hace 6 años. Tienen los cartuchos de dinamita prendidos y no van a poder distraerse de atenderlos. Porque lo que sí pueden provocar es que en cuanto entremos en zona de turbulencia y las finanzas públicas sufran, todos los programas sociales y los dispendios y los egresos ya no va a dar. Y a diferencia de otros países, no pueden imprimir dinero para cubrir esto. Y el endeudamiento, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Mi punto es que no tienen un país en jauja, tienen un país seriamente emproblemado y entonces la agenda de la presidenta a partir del martes que viene va a ser muy complicado que simule un gobierno. No, tienes toda la razón, Paco. Yo a lo que me refería simplemente es que al control, las riendas del poder político específicamente, el mando, lo va a tener al final del día López Obrador. Es decir, ahora a través del hijo que estará en Morena. Pero no ella, es de finalmente a ella le prestaron el partido para ganar la elección. Pero el partido no es de ella. Pero los cartuchos de dinamita están prendidos. Claro, los cartuchos están prendidos. Y puede provocar una inestabilidad, por supuesto, y una crisis. Yo te diría, Paco tiene mucha razón. Creo que vamos a una inestabilidad y una crisis tremenda de finanzas públicas. Tremenda. No hemos asimilado el problema en el que estamos, el tamaño. Tú también tienes razón. Creo que le prestaron las siglas, no al partido. ¿No? Porque ella no puso los diputados. Claro, es correcto. Ella no nombró a los integrantes del partido. Ella no nombró nada, ya la pusieron ahí, le dieron chance de 2, 3 movimientos. Un ejemplo muy sencillo, y me voy a, digamos, de lo que más conozco, que es el tema económico. Ni siquiera puede nombrar a su secretario de Hacienda. O sea, yo quiero ver en qué contexto o qué presidente no ha podido nombrar a su secretario de Hacienda. ¿Su secretario de Gobernación? El de Gobernación. Mira, yo me acuerdo mucho, porque creo que fue en el caso de Fox, ¿no? Creo que fue Fox, que nombró a Ernesto Cordero, ¿no? Fue Fox. Fue muy criticado en su momento. Oye, es que él no es de la estirpe hacendaria, ¿y qué van a decir los mercados? ¿Y qué va a pasar? No pasó nada, ¿eh? Ese es uno. Que sí le admiro a Fox en ese momento, que dijo, yo sí voy a cambiar con esto, ¿no? Pero a Claudia ni siquiera ese chance le están dando. Ni siquiera el secretario de Hacienda, que es miembro ahí de la élite obradorista, le están dando chance de nombrar a sus gentes. Sí. Y con respecto a lo que dice Paco, a ver, este país, aunque lo niegue López Obrador, porque las pruebas ya son más que evidentes, se endeudó en 6 años lo que no se había endeudado en 50. Si nosotros contamos de Echeverría para acá, la deuda del país llegó a ser de 10.5 billones de pesos. Incluso, nada más hago el comercial, Carlos Salinas de Gortari, con el plan Brady, la redujo un poco, 25,000 millones de dólares, con esta renegociación. Bueno, total, Peña la dejó en 10.5 billones. López Obrador la está dejando en 17 billones, 60% más. Imaginen lo que implica 2 billones este año, ¿no? 2 billones solamente este año. Nada más este año fueron 2 billones. Ahora, billones son millones de millones, ¿eh? Sí, claro. ¿A qué equivale eso? A que hubiéramos construido
20 Dos Bocas con los sobrecostos. O que hubiéramos construido 13 trenes mayas con todo y los sobrecostos. Entonces, ¿qué se hizo con el dinero? ¿O qué implica? Que las finanzas públicas están quebradas. Sí. ¿De qué sirve que aumenten los ingresos si los gastos están aumentando mucho más que los ingresos? Y el déficit sigue creciendo. Y luego, se han echado a espaldas, y no tengo nada contra los programas sociales, pero ustedes acuérdense que en 2022, 23, 24, el programa estelar, que es pensión de adultos mayores, incrementaba la pensión para el que la recibía y el universo. Empezaron en 3,800, luego 4,800 y luego vamos en 6,000. ¡Qué bueno! Pero no van a poder incrementarla en 25% para el próximo año, porque nos vamos a más de $500 billion. Nada más en un programa. No tengo nada en contra de la pensión de adultos mayores. El problema es que se acabaron el dinero. A ver, pero ¿en qué? A ver, Mario, dinos. Mira, yo te puedo hacer una cuenta muy ¿En qué se rápida. acabaron esa cantidad impresionante de lana? Y además los fideicomisos. Sí. Esa es otra cosa. Sí, aparte. claro. Porque además le todos han se lo robado quemaron. a todo mundo. Todos. Lo que dice don Javier es muy cierto. Estos 6.6, casi 7 billones de endeudamientos, a ellos que les gusta hablar tanto del Fobaproa, son 7 Fobaproas. El otro día se enojaron conmigo porque en redes pues dicen que el Fobaproa fue un saqueo. Pues sí, y este gobierno hizo 7 saqueos, 7. ¿no? De a billón cada saqueo.